ustedes que la sexualidad es un tema central en la teoría de Freud, en la doctrina psicoanalítica. He adjuntado algunos chistes para que ustedes puedan contrastar un poco la temática de estos chistes en relación a lo que plantearemos hoy como una noción ampliada de la sexualidad que Freud introduce y que justamente destituye un poco estos prejuicios o estas ideas previas que en el saber popular cotidiano se tienen de la teoría psicoanalítica, que sería básicamente Freud remite todo al sexo. Bueno, eso en parte es así, pero en parte también hay algunas cuestiones a precisar respecto de este asunto, porque lo que vamos a tener que reformular, replantear, resignificar y trabajar juntos es a qué se refiere Freud con sexo. ¿De qué habla Freud cuando habla de sexo? Y esta consideración, esta pregunta, también establece un límite a ciertas críticas, porque sabrán ustedes que Freud ha sido muy criticado por esta idea del supuesto pansexualismo. Bueno, todo Freud lo remite a la sexualidad. Eso es muy simplista. ¿Cómo puede ser que Freud explique todo a partir de lo sexual, como si no hubiera otros factores etiológicos, causantes de las dificultades emocionales, anímicas? Sí, lo que pasa es que esa crítica parte de una concepción errónea justamente de lo que Freud considera como sexual. Entonces, para empezar a abordar esta trilogía de las unidades 6, 7 y 8, en donde vamos a trabajar juntos lo que sería la estructuración subjetiva, los primeros procesos estructurantes, fundantes del aparato psíquico. Unidad 6, sexualidad. Unidad 7, narcisismo. Unidad 8, Edipo y castración. Entonces, para empezar a abordar esta trilogía de unidades, que son fundamentales, centrales, nucleares de nuestro programa, partimos entonces de la base de resignificar lo que Freud considera como sexual. Cuando hablamos de sexual en Freud, desestimamos y destituimos la idea de un placer genital ligado a lo sexual en términos de lo adulto, lo reproductivo. Estamos hablando de una teoría acerca de cómo el otro nos habita. ¿Está bien? Esto es lo que introduce Freud con su teoría de la sexualidad. Lo veíamos recién, lo escuchábamos en la canción de Alejandro Lerner, que describe la vertiente simbólica de cómo el otro me habita. Es decir, me dijeron. Bueno, esto es algo en lo que Lacan se va a detener y que va a tener mucha importancia para el psicoanálisis. Cómo me dijeron, cómo me hablaron, el nombre que me dieron, el lugar que me asignaron, van a pasar a formar parte de elementos constitutivos simbólicos de un universo al cual quien viene al mundo, el cachorro humano, el cacho de carne, el enfants que viene al mundo, se va a inscribir. Y esto solamente hace referencia a la dimensión simbólica de cómo el otro me habita. Pero va a haber también, como vamos a ver en las unidades posteriores, una dimensión imaginaria y una dimensión real. Dice Lacan lo siguiente: es en la sexualidad donde Freud centró las cosas. Y eso se debe a que es en la sexualidad donde el ser humano, el ser parlante, balbucea. Vamos a considerar esta cita de Lacan en relación a dos conceptos. Uno de ellos biológico, que es el concepto de prematuración, que indica que el niño nace antes de que su sistema nervioso esté totalmente desarrollado. No hay percepción interoceptiva de un cuerpo total unificado. El ser humano nace, por así decirlo, antes de tiempo, por el atraso del desarrollo de su sistema neurológico. Y el cuerpo en una primera instancia se le presenta como fragmentado. Y por otra parte vamos a tomar un concepto psicológico que sería la indefensión o el desamparo. Estos dos conceptos nos van a dar a nosotros una pauta de un factor necesario que sería la intervención por parte del otro en relación a lo autoconservativo. Es decir, para que
el individuo persista, para que crezca, para que sobreviva. Es decir, se establece ni más ni menos que una diferencia entre la vida y la muerte respecto de la intervención del otro. Esto es un hecho fundante, necesario, estructurante, y es así para todos. No hay quien se salve de este asunto. Ahora bien, este factor aparentemente simple, es decir, bueno, sí, los seres humanos necesitamos de otros seres humanos para subsistir, porque no nos valemos por nosotros mismos desde el origen de nuestra vida, como sí tal vez ocurre en otras especies animales. Bien, va a introducir una problemática muy compleja, que justamente le va a dar lugar a esta formulación de este concepto nuevo que pasa a ser fundante de la doctrina, que es el concepto de pulsión. ¿Cómo me hablaron? ¿Cómo me miraron? ¿Cómo me tocaron? ¿Cómo me mimaron? ¿Cómo me amaron? No solamente cómo me dijeron, que sería lo que señala muy bien Alejandro Lerner, es decir, las palabras, los lugares, el mayor, el preferido, el hijo de tal, el gracioso, el inteligente, el que está destinado a grandes cosas, el que va a continuar el negocio del padre. Toda esa es la dimensión simbólica de cómo el otro, con mayúsculas, señala Lacan, me habita. Pero va a haber también una cuestión imaginaria y una cuestión real ligada a cómo el otro me habita. Lo pulsional, lo imaginario va a estar relativo a la imagen. Ya lo vamos a ver en la unidad 7, que es estrictamente sobre el tema de la imagen. Y lo real va a ser algo no simbolizable en términos de lo sexual, de lo traumático, que también se va a transmitir del otro al uno. Entonces, si fuera tan simple como una intervención en términos de favorecer lo autoconservativo, pongamos la escena típica de un lactante satisfaciendo su estímulo autoconservativo en términos de satisfacer el hambre. Hasta ahí vamos bien, dice Freud. Pero, ¿por qué el niño, una vez que colmó su hambre, que sació su pulsión autoconservativa, continúa mordiendo? ¿Qué es ese plus? Bueno, ahí va a tener Freud una pregunta, algo relativo a las zonas erógenas, a la excitabilidad de ciertas zonas erógenas, a la posibilidad de aumento de tensión de determinadas pulsiones, a la posibilidad de obtener una descarga de manera parcial de determinadas pulsiones, y todo eso le va a proveer ese plus que él va a advertir como un hecho necesario, fundante y estructurante del aparato psíquico, al punto tal de que es la energía que pone en movimiento el aparato psíquico. Eso es la pulsión. Es ese plus, es un exceso sexual que tiene que ver con la intromisión, con la intervención del otro en el uno, y que se representa en términos de una intromisión por lo excesivo, por el plus que conlleva y que trae. Ese exceso es para Freud lo sexual. A ello llamamos pulsión. Decimos entonces que la pulsión es un concepto metapsicológico. Recordemos la unidad 2, en donde veíamos los puntos de vista tópico, dinámico, económico de la metapsicología, y la metapsicología como la dimensión teórica, explicativa, fundamental del psicoanálisis. Bueno, pulsión, Lacan lo menciona como uno de los conceptos fundamentales de la metapsicología freudiana. Los otros tres van a ser inconsciente, repetición y transferencia. La pulsión, dice Freud, es un concepto básico, fundamental. Le permite a él ubicar la frontera entre lo somático y lo anímico. Es un concepto límite entre lo somático y lo anímico. Y representa la medida de exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico, psique, a lo anímico, a lo psíquico, a consecuencia de su trabazón con lo corporal. Es decir, la pulsión establece una complejización maravillosa, fabulosa de los procesos anímicos, distinguiéndonos de los animales y estableciendo toda una serie de complicaciones en relación al hecho de que somos animales habitados por este fenómeno enigmático y parasitario que es el lenguaje.
Y el lenguaje no solo me refiero a las palabras o a un discurso, me refiero al lenguaje en su dimensión simbólica, imaginaria y real. A la presencia de los otros, a las identificaciones, a las estructuras familiares, a las estructuras culturales, a los mandatos, a la moral, a toda la complejización que respecto de los seres parlantes establece este fenómeno enigmático que es el logos, la razón, el lenguaje. Eso va a ser lo que instituye en nosotros esta dimensión de lo pulsional. Freud define la pulsión de la siguiente manera. Dice, es una agencia representante psíquica de una fuente de estímulos intrasomática en continuo fluir. Vamos de nuevo porque es una definición compleja, pero fíjense ustedes el nivel de condensación que esa complejidad maneja, ¿no? Es fabuloso. Es decir, agencia representante psíquica, hasta ahí vamos bien, es algo que él instituye, supone como constitutivo del psiquismo, de una fuente de estímulos intrasomática. Hay una fuente, pensemos en las zonas erógenas, los lugares de donde las pulsiones parten, en continuo fluir. Esto no es como el estímulo, que vendría a ser por pulsos en relación a la perturbación de la homeostasis, y tampoco es colmable en los términos en los que sí es el estímulo. Tengo hambre, como, se sacia el hambre, me duermo. ¿Ves? La homeostasis del psiquismo en los términos de los estímulos, en los términos de lo más cercano a lo instintivo, parecería ser más sencilla. Es decir, o respecto de una excitabilidad sexual, un miembro de una especie animal tendría como objeto determinado la cópula con un miembro de la especie del sexo opuesto, y a partir de allí, con vistas a la reproducción, el instinto quedaría colmado. Ahora bien, parece que en los seres hablantes este tema no es tan sencillo, es mucho más complejo, enrevesado, y es lo que él también va advirtiendo en el trabajo con sus pacientes. Va advirtiendo una complejización enorme de los procesos psíquicos que le va a llevar a constituir toda esta serie de hipótesis para dar cuenta del funcionamiento de lo anímico. Va a decir Freud que la pulsión tiene las siguientes características. Es característica de los humanos, en contraposición con el instinto que está presente en los animales. Si bien proviene del encuentro con otro, constituye un adentro, proviene del encuentro con otro, pero ya está constituido como un adentro propio. Representa un esforzar constante frente al cual no hay huida posible. Se distingue del estímulo, como les decía recién, en que nunca es cancelable por completo, su satisfacción es solo parcial, y por último, en que es silenciosa. La ubicamos, si hablamos de la primera tópica, en el plano de lo inconsciente. Acuérdense, inconsciente, preconsciente y consciente. Preconsciente y consciente pertenecen a lo que llamamos las instancias psíquicas superiores. Aquello de lo que el sujeto o está advertido o puede estarlo con mucha facilidad. Mientras que lo inconsciente es aquello mudo que opera de manera eficaz sin expresarse racionalmente. Y en la segunda tópica lo ubicaríamos en el plano del ello. En ningún momento puede pasar la pulsión a ser dicha. ¿Está bien? Es silenciosa. La pulsión, dice Freud, está compuesta por distintos términos o elementos. ¿Cuáles son los términos de la pulsión? En primer lugar, el empuje o el esfuerzo, que es su factor motor. Decimos que es la medida de trabajo que representa al aparato psíquico. Es la condición cuantitativa, estrictamente relativa al trabajo que exige al aparato psíquico. Cada pulsión, dice Freud, es un fragmento de actividad. Y esta dimensión del empuje es muy importante para tener en cuenta que la pulsión siempre es activa. La pulsión no solo que es activa, sino que la pulsión es actividad, es un fragmento de actividad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta respecto de problemáticas o de conceptos freudianos muy importantes como el beneficio en la enfermedad, como el masoquismo, que sería una de las perversiones en donde la meta aparece como pasiva. Entonces parecería que alguien
que es masoquista está sufriendo de manera pasiva algo que otro goza de manera activa, que sería su supuesto sadismo. No, porque la pulsión es actividad, es decir, que también un masoquista, para Freud, se satisface pulsionalmente en su masoquismo. También un impotente, como decía un ejemplo de un profesor que me quedó grabado, que es muy buen ejemplo, es decir, también un impotente goza, aunque no ejecute el acto sexual. Es decir, que la pulsión siempre es activa, es un fragmento de actividad. Lo que puede ser pasivo, tal vez circunstancialmente, es la meta.